Hola chicos, bienvenidos sean ustedes en esta ocasión a lo que es nuestra penúltima clase de matemática. Estamos por culminar nuestros contenidos de matemática y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la geometría. Yo sé que ya hablamos de la geometría en su primera parte, si no estoy mal fue en el primer bloque, y ahora veremos la segunda parte. Vamos a decir que geometría originalmente significa medir la tierra. Por si alguna vez a ustedes les preguntan qué significa la geometría, significa medir la tierra. Vamos a hablar específicamente del cálculo del perímetro y área de las figuras geométricas. Y quiero decirles que aquí lo vamos a hacer a base de fórmulas que ustedes tendrán que aprenderse para poder encontrar tanto el perímetro como el área de cada figura. ¿Qué es el perímetro? El perímetro de una figura plana geométrica es la que mide alrededor o es la que mide en su contorno u orilla. Por ejemplo, tenemos un cuadrado. El perímetro sería toda la orilla de mi cuadrado, ¿sí? A esto nosotros le vamos a llamar perímetro. Recuerden, perímetro es toda la orilla o lo que mide a su alrededor cada figura geométrica. Y el área de una figura plana es la medida del espacio que está dentro del perímetro, es decir, todo este espacio que está aquí adentro, miren, se llama área. Y así sucede con cualquier figura. Tenemos, por ejemplo, un círculo, este es el área, la parte de adentro, y la orilla es nuestro perímetro. Lo mismo con un triángulo, con un rectángulo, y el área se expresa en unidades de medidas cuadradas. Entonces, cuando nosotros trabajemos el área, nuestra respuesta tiene que ser si es metros, metros cuadrados, kilómetros, kilómetros cuadrados, y así sucesivamente. Centímetros, centímetros cuadrados. Entonces ahora dice hallando el perímetro y el área de algunas figuras geométricas. La primera figura a la que le vamos a aprender a sacar su perímetro y área es al cuadrado. Entonces yo dibujo un cuadrado, no importa de qué medida, porque este solo me va a servir para representar. Lo mismo ustedes en su cuaderno pueden hacer un cuadrado del tamaño que quieran, porque al final solo representa de una manera general las medidas que yo voy a colocar. Dice, calcula el perímetro y el área del cuadrado que mide 28 metros por lado. 28 metros. 28 metros. Esto es importante colocárselo ahí para que yo recuerde cuál es la medida. Recuerden que un cuadrado tiene sus lados iguales, ¿verdad? Entonces por eso mide 28, 28, 28 y 28. Muy bien, para hallar el perímetro, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dice, el perímetro del cuadrado se calcula sumando sus lados. En esta oportunidad tenemos aquí la fórmula. El perímetro del cuadrado es igual a lado más lado más lado más lado. Esta es mi fórmula. El cuadrado tiene 4 lados, por eso está lado más lado más lado más lado. Voy a ahora, en lugar de poner L más L más L, voy a poner la medida de mis lados. En este caso sería 28 más 28 más 28 más 28. Y por último, después de hacer nuestra suma de 28 más 28 más 28 más 28 más 28, nos va a dar un total de 112 metros. Entonces esta es mi respuesta. La fórmula entonces para hallar el perímetro es esta, miren, lado, se suman los lados y como dijimos el cuadrado tiene 4 lados iguales, entonces por eso ponemos L más L más L más L. Ahora vamos a trabajar el área, la vamos a trabajar por aquí. El área del cuadrado dice que se calcula multiplicando, aquí ya no se suma, aquí se multiplica lado por lado.
lado por lado, solo 2 veces. Vamos a despejar nuestra fórmula. El área del cuadrado se multiplica 28 por 28. Muy bien. Ahora entonces vamos a, después de haber hecho nuestra multiplicación, aquí tendríamos que multiplicar 28 por 28. Nos va a dar un total de 748 metros. Y recuerden lo que les acabo de decir, el área siempre va a ser al cuadrado, se tiene que elevar al cuadrado la medida que estamos trabajando. Así que esta es mi respuesta. 748 metros cuadrados y 112 metros de perímetro, y esta es nuestra área. Entonces aquí está la fórmula de el perímetro y de el área. Ustedes tendrán ahí que hacer unos ejercicios. Yo les doy las medidas. Por ejemplo, hay un cuadrado que mide 15 centímetros y el otro mide 14 yardas. Entonces solo guíense de las fórmulas. Ahora vamos a ver cómo se saca el perímetro y el área del triángulo. El triángulo es otra figura geométrica que nosotros vamos a trabajar. Entonces, igual dibujamos un triángulo, no importa la medida, porque solo es como un ejemplo. Y dice, calcula el perímetro y el área del triángulo que mide de base. La base es lo que sostiene nuestro triángulo. 57 yardas, y de altura, es decir, de aquí para acá, mide 96 yardas. 96 yardas. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. El perímetro del triángulo se calcula sumando el valor de sus 3 lados. Ahora ya no son 4 lados, son 3. Entonces vamos a poner aquí en esta parte el perímetro. Ahora es un triangulito. Se calcula sumando sus 3 lados. Lado más lado más lado. Vamos a despejar la fórmula poniendo los valores que hay aquí. Sería 57 más 96 más 96. Luego vamos a hacer nuestra suma y nos va a dar un resultado de 249 yardas. Recuérdense que esa es la medida con la que estamos trabajando, yardas. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro perímetro. ¿Qué hice? Solo sumé el valor de sus lados. 57 más 96 más 96. Ahora vamos a trabajar el área. Y el área se calcula multiplicando, vean aquí cuál es la fórmula del área. Multiplicando la base por la altura dividido dentro de 2. Esta es la fórmula que vamos a trabajar para buscar el área. Entonces vamos a despejar aquí el área del triángulo. Base, ¿cuánto mide de base? 57. ¿Cuánto de altura? 96. Dividido dentro de 2. Vamos a hacer nuestro procedimiento. Esto nos daría 5.472. Esta multiplicación de 57 por 96 me da 5.472 y lo divido dentro de 2 para obtener mi área. Entonces al final me va a dar un resultado, después de haber hecho esta división de 5.472 dividido dentro de 2, me va a dar un resultado de 2.736 yardas, otra vez cuadradas. Siempre que pongamos el resultado del área hay que ponerla elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestras dos fórmulas para hallar perímetro y área del triángulo. Espero que ustedes puedan realizar los ejercicios y que siguiendo los pasos puedan despejar las fórmulas y realizar también la tarea que les corresponde.
Bendiciones chicos, el día de mañana veremos otras 2 figuras y con eso culminaremos nuestro bloque. Bendiciones.